hay estudiantes que tienen un vocabulario o un acceso léxico limitado. Por eso, cuando están leyendo, no pueden reconocer los significados de las palabras que podamos encontrar. Entonces, para reconocer el significado de una palabra, podemos llegar mediante dos tipos de accesos. Podemos tener el acceso léxico directo y el otro tipo de acceso léxico va a ser el indirecto. Entonces, ustedes a medida que yo voy explicando, van a notar qué tipo de acceso léxico ustedes presentan. Cuando yo hablo del acceso léxico directo, me estoy refiriendo a que este estudiante o la persona que está leyendo, de un solo golpe de vista, va a poder reconocer el significado de la palabra. ¿Por qué reconoce el significado de esa palabra? Porque esa palabra es familiar, tiene el concepto, tiene el significado, sabe qué es lo que va a interpretar en esa frase. Entonces, cuando con un solo golpe de vista podemos reconocer el significado de una palabra, vamos a indicar que en ese momento se está presentando nuestro acceso léxico directo. El acceso léxico indirecto se va a presentar cuando a medida que vayamos leyendo no podamos reconocer el significado de una palabra, cuando un término nos presente desconocido. Es desconocido porque es difícil de comprender su significado, ya que tal vez no lo han visto o no lo han utilizado esa palabra. Entonces, para poder encontrar el significado de esa palabra, esta persona va a recurrir a sus conocimientos para poder encontrar el significado de ese término. Cuando ustedes, para encontrar el significado de una palabra, recurren a sus conocimientos, es ahí donde se está presentando el acceso léxico indirecto. El indirecto solamente significa que para encontrar el significado de una palabra, tengo que recurrir a los conocimientos previos que yo tengo acerca de ese término. Entonces, el primer componente de la lectura solamente nos está indicando que podamos reconocer a las palabras que se encuentran en el texto. Podemos reconocer a las palabras o el significado de esas palabras mediante dos formas, el directo o el indirecto. Se presenta el directo cuando ustedes de un solo golpe de vista encuentran el significado de esa palabra. Se presentará el acceso léxico indirecto cuando ustedes de un solo golpe de vista no pueden encontrar el significado y para encontrar el significado deben recurrir a quién? A sus conocimientos. Si recurren a sus conocimientos para encontrar ese significado, indicaremos que se les está presentando el acceso léxico indirecto. Muy bien, entonces, ustedes a medida que vayan leyendo sus textos, pueden determinar en qué acceso léxico se encuentran. Como ya estamos finalizando el módulo, a estas alturas todos ya tienen conocimiento de la gramática de la lengua, ya tienen conocimiento de qué forma tienen las palabras, tienen un buen acceso léxico, siempre y cuando han sido constantes en su estudio. Si han estado desde el primer día de clases hasta el día de hoy, el acceso léxico que tienen les va a servir para reconocer de un golpe de vista el significado que tienen las palabras. El siguiente paso será llegar a la comprensión. Entonces, para llegar a la comprensión van a existir dos niveles. Vamos a encontrar un nivel donde podamos reconocer a las proposiciones del texto. Para llegar a la comprensión, ¿debo reconocer las proposiciones del texto? ¿O para llegar a la comprensión, puedo realizar la integración de la información? Entonces, hay dos formas para llegar a la comprensión del texto. Aquí estábamos hablando de palabras. Cuando yo hablo de proposiciones, ustedes ya se acuerdan de qué. ¿En qué tema han visto proposiciones? En el tema de la oración, ¿se acuerdan? ¿Qué son las proposiciones? Son unidades mayores, son oraciones. Entonces, una vez que ustedes hayan reconocido el significado de las palabras, ya tienen que identificar las proposiciones, aquellas oraciones principales. Ustedes ya saben que todo texto está compuesto de un tema, de un conjunto de párrafos, y en cada párrafo vamos a encontrar un conjunto de oraciones. Y en ese conjunto de oraciones tiene que haber solamente una oración principal y varias oraciones secundarias. Es ahí donde ustedes van a identificar a las unidades de pensamiento, a las unidades de significado. Cuando hablamos de unidades de significado, nos estamos refiriendo a que ustedes deben aprender a reconocer o a identificar a las oraciones principales.
porque las oraciones principales son aquellas que van a sintetizar toda la información de lo que vamos a hablar en ese párrafo. Recuerden que esa oración sintetiza la información del párrafo. A través de esa oración yo puedo saber cuál es el mensaje que el autor nos quiere transmitir. Muy bien, entonces las unidades de significado se pueden presentar como afirmaciones abstractas. Automáticamente, cuando reconocen a la oración principal, ya saben cuál es el mensaje del autor. Ahora, estas afirmaciones pueden tratar de personas, pueden hacer referencia a los objetos, y para llegar a esta comprensión, ¿qué hacemos? Ustedes ya saben que las proposiciones son las oraciones principales. Para poder comprender ese mensajito que se encuentra en esa oración principal, tenemos que relacionar. ¿Qué es lo que van a relacionar? Van a relacionar esas oraciones con la información subjetiva que ustedes ya tienen, con sus conocimientos que tienen, con sus conocimientos generales que tienen acerca de ese tema. Cuando relacionan la información de este texto con la información subjetiva, con la información que tienen acerca de ese texto, vamos a indicar que ya están logrando la comprensión del tema, siempre y cuando interactúen, reconozcan esas oraciones principales, esas unidades de significado de cada párrafo que se encuentra en el texto. Esta comprensión, ¿cómo la logramos? La vamos a lograr de forma automática. Muchos estudiantes cuando leen el texto ya pueden identificar a las oraciones principales y cuando identifican a las oraciones principales automáticamente lo relacionan con la información que ya tienen. Al relacionarlo, ya están creando su significado nuevo, ya están comprendiendo el mensaje que el autor les quiere transmitir. A ese proceso donde el estudiante reconoce las unidades de significado y las relaciona con los elementos subjetivos que él tiene, lo vamos a denominar como microproceso de la inteligencia. El microproceso de la inteligencia se presenta cuando consideramos y reconocemos estas unidades de significado y las relacionamos con los elementos subjetivos. Hay estudiantes que en una primera lectura ya pueden reconocer ese mensajito, esa oración principal y la pueden relacionar. A relacionarla ya lo hacen de forma automáticamente. Por eso llamamos comprensión de las proposiciones del texto, porque el estudiante solamente se centra en las oraciones principales. Tenemos otro nivel de la comprensión con la integración de la información. Si yo digo integración de la información, ya estoy indicando que cada proposición que se encuentra en cada párrafo lo vamos a relacionar, vamos a unir proposiciones con otras, de tal manera que al final del texto, cuando terminen de leer, tengan el mensaje total que les ha querido transmitir el autor. Pero aquí, ¿qué estamos haciendo? De manera general, estamos recaudando todas las oraciones principales de cada párrafo y vamos a sacar un mensaje total del texto. ¿Cómo lo realizamos? A través de los conocimientos generales que tiene el lector. Para llegar a la integración de la información, no voy a tomar o no voy a considerar los elementos subjetivos. Los elementos subjetivos es toda la información que ustedes han adquirido desde el colegio, toda la información que tienen desde el colegio hasta el día de hoy, toda esa información que han almacenado, lo van a relacionar con esa información que está en el texto. Cuando yo hablo de conocimientos generales, me estoy refiriendo a que esta persona, a este estudiante que va a leer el texto, ya tiene dominio, ya tiene conocimiento del tema que está leyendo. En, esta, en este primer nivel de la comprensión de las proposiciones, el estudiante no tiene conocimiento del tema. Por eso, de forma automática, con sus elementos subjetivos que ya tiene, con la información previa que ya tiene, va a llegar a una comprensión. Solamente va a rescatar el mensaje que está en el texto. Con la integración de la información, solamente estamos uniendo todas las oraciones principales y a la vez, a la medida que vayamos uniendo esa información, la vamos a ir relacionando con la información previa que ya tienen. Pero esa información previa que ya tienen es el conocimiento del tema que ya tienen sobre la información que están abarcando. Entonces, al relacionar esos dos tipos de información, ya están razonando, ya están realizando un acto de razonamiento. ¿Por qué? Porque están interactuando con el texto, con la información que ya saben. A estas alturas ustedes pueden llegar a esta integración de la información porque ya conocen los conceptos de lenguaje y comunicación, ya tienen los conceptos de lo que es acentuación, signos de puntuación. Entonces, para llegar
a este razonamiento, a este microproceso de la inteligencia, donde ya vamos a utilizar, ya lo vamos a analizar el texto de forma consciente, ustedes ya pueden desde el día de mañana, 10 días, hacer sus técnicas de estudio a través de este conocimiento que ustedes van a adquirir. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen conocimiento, dominio del tema de lenguaje y comunicación, el día de mañana ustedes tendrán que leer el libro que les ha proporcionado la Facultad de Medicina, donde dice lenguaje y comunicación. Leen ese texto y automáticamente van a reconocer de cada párrafo las oraciones principales. Al identificar las oraciones principales, esos mensajitos que se encuentran en esas oraciones principales lo tienen que relacionar con ese conocimiento que ya tienen sobre lo que es comunicación y lenguaje. Si en el primer párrafo estamos hablando de comunicación y reconocen a la oración principal donde dice que la comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan en un contexto social dado, ese concepto lo tienen que relacionar con la información que ustedes ya tienen. No siempre vamos a indicar que la comunicación es un proceso donde van a interactuar. Hay algunos estudiantes que manejan sinónimos, que dicen que la comunicación es el proceso de intercambio de información. Con otras palabras, estamos diciendo lo mismo. Entonces, esa información que ustedes ya tienen, lo relacionan con la información que está en el texto. Al relacionarlo, ya están interactuando. Al interactuar, ustedes ya tienen que sacar un nuevo significado, crear, elaborar un nuevo significado de la interacción que han tenido con el texto, con la información que ya tienen. Ese significado que van a crear en sus propias palabras se llama comprensión. A ese nivel tienen que llegar, interactuar con el texto, con la información que ya tienen. Por eso se lo dice que se lo está haciendo de forma consciente. Hay estudiantes que leen el texto y cuando finalizan de leer, no pueden decir lo que han interpretado, no pueden saber cuál es el mensaje que está en el texto. ¿Por qué? Porque no han analizado o no lo han relacionado con los elementos subjetivos que ya tenían, con el conocimiento que han adquirido desde que estaban en colegio. Entonces, hay dos formas para llegar a la comprensión. Cuando yo hablo de la comprensión de las proposiciones del texto, me estoy refiriendo a que el estudiante no va a tener conocimiento del tema, pero sí va a poder reconocer a las unidades de significado. Sí puede reconocer la oración principal. Y como puede reconocer la oración principal, solamente se va a quedar con el mensaje que el autor le ha querido transmitir. En la integración de la información, este estudiante ya no se queda solamente con ese mensaje, relaciona ese mensaje que está en el texto con la información que ya tiene y al relacionarlo va a crear un nuevo significado y esa creación de un nuevo significado se llama comprensión. Por eso los componentes de la lectura son dos, el acceso léxico. Yo les decía, si no tienen acceso léxico, difícilmente vamos a llegar a estos niveles, pero si ya tienen el acceso léxico, van a poder reconocer a las oraciones, incluso al reconocer oraciones van a poder integrar la información y así llegar al mensaje que les ha querido transmitir el texto. Si en el examen les preguntaran, ¿a qué llamamos microproceso de la inteligencia? Ustedes indicarán a la comprensión de las proposiciones del texto. ¿A qué denominamos macroproceso de la inteligencia? Denominamos macroproceso de la inteligencia a la integración de la información. Y ya saben a qué me refiero con integración de la información. Solo estamos uniendo proposiciones y esas proposiciones las vamos a relacionar con la información que tiene el lector. En eso consiste la lectura comprensiva. Para que quede más claro esta parte de la comprensión, vamos a profundizar dando definiciones de lo que es la lectura y de lo que es leer. En el examen les sorprenden a los estudiantes con los conceptos. Entonces vamos a analizar todos los conceptos que nos brinda el texto con respecto a lo que es leer. Entonces diremos que en el primer concepto que tenemos sobre leer nos indica que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Si ustedes ponen en práctica lo que les he enseñado a un comienzo, van a poder reconocer de cada palabrita sus significados. Cuando decimos es un proceso, al decir proceso, ¿ustedes con qué término lo van a relacionar? Con el tema número 1. ¿A qué término de lenguaje y comunicación hemos definido como proceso? Ustedes indicarán a la comunicación. La comunicación es un proceso. Proceso, ¿por qué decimos proceso? Porque tienen que interactuar, vean, interacción. Pero para la lectura, para leer,
¿Quiénes van a interactuar? Tienen que interactuar un lector con un texto. ¿Cuál es el objetivo del lector? ¿Por qué el lector quiere interactuar con ese texto? Con, el, con, solo con un solo objetivo, es el de satisfacer sus necesidades. Todos leemos un tema con un objetivo. Muchas veces cuando estaban en colegio leían por obligación, por realizar un trabajo de investigación, pero ahora ya no tienen que leer por obligación, tienen que leer con una meta, con un objetivo. Por ejemplo, yo les decía, a partir del día de mañana ya tendrán 10 días para realizar una técnica de estudio, para tener una lectura comprensiva, relacionar la información que ustedes ya tienen y la información que está en el texto, crear un nuevo significado para que ese significado lo plasmen en una técnica de lectura. Eso les va a servir de mucho para el siguiente nivel. En el siguiente nivel ya es el nivel práctico. Ustedes ya tienen que a través de las preguntas que lean encontrar la respuesta correcta. Y para llegar a este nivel, ustedes tienen que consolidar sus conocimientos. ¿Y cómo consolidan sus conocimientos? Cuando obtienen la lectura comprensiva y lo aplican a una técnica de estudio. Bien, entonces acá que hemos dicho de leer, que leer solamente es un proceso de interacción donde el lector y el texto van a intercambiar información porque el lector va a tener o va a cumplir sus objetivos. Nosotros leemos con objetivos. ¿Qué queremos del texto? Al momento, antes de leer, tenemos un objetivo. ¿Qué nos dicen otros autores sobre leer? Otros autores nos indican que leer es entrar en comunicación. Si se dan cuenta, estoy diciendo lo mismo, pero en otras palabras. Otros autores indican que leer es un proceso. Y aquí nos indican que leer es entrar en comunicación. ¿Cómo vamos a entrar en comunicación? Entramos en comunicación con los grandes pensadores. ¿Sí? ¿A qué me refiero con grandes pensadores? Con el que ha escrito el texto, con los autores. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es el objetivo de esta interacción, de esta comunicación que va a haber entre el autor con el lector? Ese diálogo que van a entablar el lector con el texto. El único objetivo es el comprender, entender cuál es el mensaje que el autor nos quiere transmitir. Una vez que comprendan, pueden descubrir nueva información. Esa información ya se va a quedar en su cerebro. Ahora, ¿cómo descubrimos información? A medida que ustedes van leyendo, pueden hacerse preguntas y esas preguntas también van a ser resueltas a medida que vayan leyendo el texto. ¿Sí? Entonces, para otros autores, leer solamente es entrar en comunicación, dialogar con los autores, con el único fin de comprender el mensaje que está escrito en el texto y así descubrir una nueva información. Otros autores, ¿qué nos dicen sobre leer? Nos indican que leer también es relacionar. Vean, ya estamos trabajando con otro término. Leer es relacionar, ¿sí? Vamos a relacionar. ¿Qué cosas relacionamos? Tenemos que relacionar la información que ustedes ya tienen con la información que está en el texto. Tenemos que criticar. Ahora, con criticar no me refiero a que van a decir, ah, está mal escrito esas palabras, deben tildarse, no tiene, debería escribirse con Z y no con S. No me refiero a esa crítica. Cuando hablamos de crítica nos referimos a que ustedes van a saber valorar o cuestionar la información que está en ese texto. Cuando ustedes han iniciado el curso, el curso o la materia de lenguaje, cuando han visto el libro, para ustedes era todo ley, todo lo que estaba en el libro, todos los conceptos eran ley. Y cuando se les explicaba decían, ah, pero licenciada, en el libro dice otra cosa, ¿sí? Entonces ustedes, ¿qué estaban haciendo? Aceptaban todo lo que dicen los libros. Cuando ustedes lean, ya tienen que dejar de ser lectores pasivos, tienen que ser lectores activos. ¿Y qué es un lector activo? Un lector activo es aquel que va a relacionar la información que ya tiene. Ahora, si ustedes no tienen conocimiento, tienen que, antes de leer un tema que quieran investigar, tienen que buscar información previa y así van a tener un conocimiento para que ustedes ya puedan relacionar la información, para que ustedes puedan llegar a la lectura comprensiva. Si quieren llegar a la lectura comprensiva, tienen que tener pues una información previa de los temas que vayan a leer, porque si no tienen una información previa, no conocen, difícilmente van a llegar a la comprensión lectora, no van a poder relacionar informaciones, solamente se va a quedar en una lectura literal. Y esa lectura literal recién les puede servir para que cuando en otro momento lean ese mismo tema, pero en otro texto, ya puedan relacionar la información. Entonces, todo se da paso a paso.
Cuando decimos que leer es criticar, ustedes tienen que valorar esa información. Yo les decía que cuando iniciaban, leían el texto y cuando les explicábamos nosotros decían, pero el libro dice otra cosa. Entonces, cuando valoren un texto, tienen que saber en quién se está basando ese concepto. Si en ese libro se están basando en autores, ¿en qué autores se están basando? Si esa información que nos está presentando es fidedigna. Por ejemplo, si hablamos de la gramática del castellano, todos los conceptos que encontremos en los libros tienen que estar basados en la Real Academia Española, en todo lo que nos diga o las normas que interpreten la Real Academia Española. Pero hay libros que no mencionan lo que dice la Real Academia Española. Entonces es ahí donde ustedes deben cuestionarse y decir, ah, no, es un aporte de ese autor. Ustedes ya critican la información. Estamos criticando la información que se encuentra en el texto, no la forma de escribir, de redactar esa información. Eso ya es otro aspecto que va a estar involucrado con las características de cómo escribir un párrafo o cómo armar un texto. Eso es otro tema. Acá estoy criticando la información que presenta el texto. Ahora, tenemos que superar las ideas expresadas. ¿A qué nos referimos con superar las ideas expresadas? Hemos indicado que todos leemos con un objetivo. Entonces, esos objetivos tienen que estar claros en el texto. Cuando están leyendo, tienen que satisfacer, la información que presenta el texto tiene que satisfacer sus necesidades. Si ustedes están leyendo ese texto para saber, por ejemplo, para comprender mucho mejor los elementos o las funciones del lenguaje, en esa información tendrán que encontrar más oraciones que especifiquen a qué llamamos funciones del lenguaje, cómo reconocer las funciones del lenguaje. Pero si no llena esa información sus expectativas, indicaremos que ese texto no tiene una buena información. Ya son lectores activos, ya están diciendo qué información van a desechar o qué información van a aceptar, qué información rechazan, qué información aceptan. A eso nos referimos con superar las ideas expresadas. ¿Sí? Entonces, ahí está. Para otros autores leer solamente es relacionar la información, criticar o superar las expectativas que tenemos al momento de leer. Trabajamos ahora con la definición de lectura. ¿Cómo definimos la lectura? Ahora aquí estamos trabajando con autores, ¿sí? En un examen anterior en medicina les preguntaban, ¿qué significa lectura para Adam y Starr? Y todos los estudiantes eran, ¡ah! Hay hartos conceptos, pero si se dan cuenta, en estos conceptos no están mencionando a los autores. Cuando mencionan a los autores, siempre está entre paréntesis y es el único concepto que dos conceptos hay donde se mencionan a los autores. Entonces, para Adam y Starr, ¿qué es la lectura? Entonces leen. Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito. Entonces, nuevamente ustedes relacionan y dicen, ah, para leer, nosotros hemos utilizado ¿qué tipo de término? Proceso, ¿sí? Donde interactuamos. Al leer, ¿qué estamos haciendo? Estamos interactuando, estamos descifrando la información que se encuentra en el texto. En la lectura ya tenemos la capacidad de comprender, de entender lo que dice el texto, lo que el autor nos ha querido transmitir. Eso es la lectura para quién? Para Adam y Starr. Trabajo con otro concepto. Para, para otro autor, nos indica que la lectura consciente, ya saben por qué decimos consciente. Consciente porque ustedes antes de leer ese tema ya tienen conocimiento de esos conceptos que van a o de la información que va a presentar ese tema. Es consciente cuando ya tienen conocimiento del tema. En un proceso, la lectura consciente en un proceso de recuperación, es un proceso, aquí van a acordar, es un proceso, nuevamente, es un proceso de recuperación y comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de códigos, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil, por ejemplo, el sistema Braille. Entonces, para otros autores la lectura va a ser un proceso donde estamos recuperando la información que está en el texto y vamos a comprender esa información cuando relacionemos la información previa que tiene el lector. Eso es la lectura. La capacidad de entender, la capacidad de recuperar la información y relacionarla con la información que tenemos. Entonces, ¿qué podemos decir con el análisis que hemos hecho de todos estos conceptos? Podemos decir que tenemos que ser lectores activos. ¿Y qué es un lector activo? El lector activo es aquel lector que va a procesar la información que se le presenta en el texto,
va a examinar las oraciones principales y las oraciones secundarias que se presentan en el texto. Además, un lector activo es aquel lector que se plantea objetivos antes de iniciar su lectura. ¿Para qué se plantea objetivos? Para evadir información, para informarse más, para investigar más. O sea, ustedes pueden definir antes de leer el objetivo, cuál es la meta, qué es lo que quieren alcanzar con esa lectura. Y de esa forma no va a ser obligada su lectura. Cuando son niños les obligan a leer, por eso cuando crecen los jóvenes odian la lectura, porque les obligan. Entonces, para que no odien la lectura, siempre tienen que tener un objetivo. ¿Por qué están leyendo? ¿Para qué quieren leer? ¿Por qué quieren leer ese tema? Ahora, un lector activo elabora interpretación de lo que está leyendo, lo que hemos visto. ¿Cómo elaboramos esa interpretación? Cuando interactúan con el texto. Todo lector activo, cuando lee cualquier tema, tiene que saber interpretar el mensaje que nos está diciendo ese párrafo. Si un texto tiene 10 párrafos, entonces tendrán que encontrar 10 oraciones principales que se van a encontrar en cada uno de esos párrafos. Una vez ubicado las oraciones principales, ¿cuál es el siguiente paso? Interactuar, relacionar esa información que está en el texto con la información previa que ya tiene el lector y así sacar una interpretación, elaborar un significado de lo que están leyendo. El significado del texto se construye por parte del lector, dice. Vean, ustedes ya tienen que crear su significado. ¿Cómo crean ese significado? A través de la interacción, a través de la información que presenta el texto. Y ustedes ya saben que solamente trabajamos con oraciones principales que se encuentran en los párrafos. Ahora, una vez definido lo que es leer y lo que es lectura y qué es un lector activo, ustedes ya pueden saber qué procedimiento deben seguir para obtener la lectura comprensiva. Ustedes en colegio, tal vez algunos estudiantes buscaban por internet cómo llegar a la lectura comprensiva. Hay otros estudiantes que toman cursos, ¿sí? Hay cursos donde les enseñan a leer rápido y a comprender también el texto. Ahora, para llegar a la lectura comprensiva, mucho depende del nivel en el que se encuentre el estudiante. Yo imagino que en este nivel todos ya tienen conocimiento de los conceptos que hemos abarcado en cada tema que se ha avanzado. Entonces, dependiendo de ese nivel, ustedes van a poder decidir qué pasos seguir para llegar a la lectura comprensiva. En su libro se mencionan como 6 pasos, incluso como 8 pasos para llegar a la lectura comprensiva. Si ustedes recuerdan la primera parte donde yo he explicado los componentes de la lectura, yo les indicaba que todo estudiante tiene un acceso léxico y va a depender en qué nivel se encuentra su acceso léxico. Dependiendo de eso, ustedes tomarán en cuenta el primer paso o el segundo paso. ¿Por qué? Porque en el primer paso nos indica que debemos buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por completo. Muchas veces los estudiantes en su primera lectura ya pueden comprender todas las palabras que se encuentran en el texto. No hay necesidad de buscar el diccionario. Pero hay otros estudiantes que cuando están leyendo el texto desconocen el significado de las palabras. Entonces, esos estudiantes tendrán que realizar este primer paso. Por eso les digo, ustedes analícense y vean en qué nivel se encuentran para determinar qué pasos seguir en la lectura comprensiva. Aquellos estudiantes que aún les falta adquirir vocabulario, acceso léxico, tendrán que seguir analizando las palabras para poder encontrar su significado. Ahora, si no tienen un diccionario al lado o no tienen el diccionario, pueden aclarar esas dudas con personas que tengan conocimiento de ese tema o pueden consultar con otros libros, con las enciclopedias, no siempre con el diccionario, pero el objetivo es que ustedes tengan el significado de todas las palabras. Si no pueden encontrar el significado, difícilmente van a llegar a la lectura comprensiva. Llegamos a la lectura comprensiva con el acceso léxico. Si pueden dar el significado de todas las palabras que se encuentran en el texto, vamos a poder llegar a la comprensión, al reconocimiento de las oraciones. Si reconocen los tipos de palabras, pasan pues al paso número 3. Y en el paso número 3, ¿qué nos indica? Que de cada párrafo debemos reconocer las unidades de pensamiento. Y ustedes ya saben a qué nos referimos con unidades de pensamiento. De manera general, ustedes ya saben cuál es la estructura que debe tener un texto. Todo texto tiene un título y está constituido por párrafos, donde cada párrafo va a hablar de un subtema del tema que estamos tratando. Va a hablar un aspecto de ese tema. Como va a hablar de un aspecto, tenemos que encontrar un conjunto de oraciones
donde en una oración principal expresemos ese subtema, expresemos la idea de lo que vamos a hablar en ese párrafo. Ese es el objetivo, encontrar esa oración principal que nos esté indicando de qué vamos a hablar en ese párrafo. ¿Sí? Entonces, en el paso número 3, solamente están reconociendo a las oraciones principales. Hay estudiantes que en una primera lectura, ya pueden reconocer esas unidades de pensamiento. ¿Por qué digo esto? Porque hay estudiantes que han seguido paso a paso en estructuras gramaticales, se les ha enseñado cuáles son las conjunciones que nos van a ayudar, o en el párrafo, cuando han abarcado el párrafo, cuáles son esos elementos de transición que nos van a ayudar a reconocer qué oración es la oración principal. Los elementos de transición o los conectores lógicos, las conjunciones, nos ayudan a determinar qué tipo de oración estamos introduciendo. Entonces, en una primera lectura, los estudiantes ya pueden reconocer a través de esos conectores lógicos, ya pueden determinar dónde se encuentra la oración principal. Entonces, en su lectura solamente, ¿qué hacen? Ubican la oración principal y relacionan la información principal con la información que ya tienen sobre ese texto. Lo relacionan y encuentran su significado. En sus propias palabras explican el mensaje que les ha querido decir el autor. Eso es la lectura comprensiva, llegar a ese nivel. Pero ¿cómo llegamos a ese nivel? Teniendo vocabulario, teniendo acceso léxico, reconociendo cuáles son mis oraciones principales. Si yo continúo con los pasos, y en el paso número 4, ¿qué tenemos? Observar con atención las palabras señal. Hay estudiantes que en una sola lectura no pueden reconocer la oración principal. Entonces, para reconocer esa oración principal, se deben guiar a través de ¿qué? De las palabras señal. Recordemos que las palabras señal son los elementos de transición, ¿sí? Los elementos de transición les ayudan a identificar cuál de ese conjunto de oraciones está sintetizando la información, es la oración principal. O no siempre por las palabras señal, ustedes pueden distinguir ideas principales e ideas secundarias en su primera lectura. Ya sabemos que las ideas principales están sintetizando la idea de lo que vamos a hablar en el párrafo. Voy a hablar de quién. Va a depender, puede ser cualquier sustantivo, pero con las ideas secundarias solamente voy a utilizar sinónimos. Los sinónimos que van a hacer referencia a la idea principal. Entonces ahí se pueden dar cuenta que la idea principal no va a estar expresada con un sinónimo. La idea principal se expresa de forma directa, mientras que las oraciones secundarias se expresan sinónimos para hacer referencia a la idea principal. De esa forma pueden reconocer a la unidad de pensamiento. Entonces, vean, va a depender los pasos de la lectura comprensiva del nivel en el que se encuentran. En el paso número 6, ¿qué nos indican? Que debemos perseguir las conclusiones y no quedarnos tranquilos sin comprender cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. Nuevamente, para llegar a la lectura comprensiva, ustedes ya saben cuál es la estructura que tiene un texto. Entonces, si el texto tiene 5 párrafos, de cada párrafo ustedes tienen que reconocer esa oración principal. ¿Por qué? Porque en esa oración principal está el mensaje que el autor nos ha querido decir en ese texto. Una vez reconocido esa oración principal, esa unidad de pensamiento, lo que tienen que hacer es relacionar la información con la que ya tienen. Nada más, eso es la lectura comprensiva. Ahora, estos pasos sí se mencionan en su texto, pero va a depender de cómo ustedes manejen la información. Si no dominan las palabras, el concepto, el significado de esas palabras, tendrán que seguir todos estos pasos. Pero si ya conocen, ya tienen un nivel de conocimiento de las palabras, pueden directamente en su lectura trabajar con unidades de pensamiento, hacer que su cerebro se desarrolle, es decir, volver en hábito, hacer que su cerebro cada vez que lea cualquier tema pueda reconocer esas unidades de pensamiento. Pero ¿cómo reconocemos esas unidades de pensamiento? Con toda la información que ustedes ya saben del párrafo, del texto, de los elementos de transición, de las conjunciones. Eso les va a ayudar a estar más seguros que esa oración que han encontrado es la oración principal, es la oración que nos está expresando el mensaje que el autor nos quiere transmitir. ¿Sí? Entonces, los pasos va a depender mucho del nivel en el que se encuentra el estudiante. Pueden tomar en cuenta los 6, pueden tomar en cuenta solamente el 3, pero el objetivo es que ustedes identifiquen de cualquier texto oraciones principales. Ahora, ¿qué será la comprensión lectora? Según los pasos que hemos visto, ¿cómo podemos llegar a la comprensión lectora? Entonces,
Nuevamente partimos de conceptos porque el examen nos sorprende. En el examen entran todos los conceptos que están en su libro. Entonces, para que no estén sorprendidos, analizamos los conceptos que se encuentran en su libro. En su libro nos indica que la comprensión lectora es el proceso de elaborar. Vean, estoy manejando nuevamente las palabras claves. Vean, proceso, ¿sí? ¿Proceso de qué? Proceso de elaborar, de crear. ¿Qué es lo que vamos a elaborar? Un nuevo significado. ¿Cómo creamos ese significado? ¿Cómo vamos a elaborar ese significado? Por la vía de entender las ideas relevantes del texto, ¿sí? Vamos a relacionar la información que está en el texto con las ideas que ya tiene el lector. Llegamos a elaborar ese significado cuando relacionamos qué cosa, la información que está en el texto. ¿Y cuál es la información que está en el texto? Las oraciones principales. Para crear ese significado, ustedes tienen que estar seguros que están trabajando con oración principal. Y esa oración principal que está presentando el mensaje que el autor nos quiere transmitir, lo tienen que relacionar con la información que ustedes ya tienen. Una vez que lo relacionen, ya van a crear, ya van a elaborar ese significado que va a hacer que ustedes comprendan el mensaje que dice ese párrafo. Ese es el objetivo de la comprensión lectora, que armen su nueva interpretación, que elaboren ese significado. Muchas veces ustedes leen y algunos memorizan, ¿sí? Quieren memorizar tal cual dice el autor y cuando llega el examen se olvidan de una palabra que han memorizado y ya no pueden recordar cuál era el mensaje que les ha querido transmitir el autor. Entonces, no memoricen. Ustedes en sus propias palabras digan lo que han interpretado del mensaje que nos quiere decir el autor. Pero ¿cómo hacemos eso? Relacionando. Aquí dice proceso. Interactúen con el texto. ¿Cómo vamos a interactuar con el texto? Cuando ustedes conozcan el tema. Si conocen de ese tema, van a poder relacionar la información que está en el texto con la información que ya tienen y así van a poder elaborar ese significado y este significado que ustedes elaboren ya no se van a olvidar jamás. Ese significado que están creando se va a guardar en su memoria de largo plazo, pero no se queda en la memoria de largo plazo cuando no crean el significado. Muchas veces reconocemos la oración principal y ya pasan 2 semanas y se olvidan de esa información. Pero si quieren que pasando 2 semanas o un mes o cuando pase un año se vuelvan a recordar esa información, deben crear ese significado. Trabajo con otro concepto. Otro autor nos indica que la lectura comprensiva es el proceso, vean, estoy trabajando con la palabra clave que es proceso, ¿sí? Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. ¿Sí? Nuevamente, ¿cómo interactuamos? Cuando relacionamos la información que está en el texto con la información que tiene el lector. Eso es la lectura comprensiva. No es algo que deban comprarlo, que deban pagarlo, ¿no? Cada estudiante sabe en qué nivel se encuentra. Y si quiere llegar a interactuar con un texto, solamente tiene que tener conocimientos del tema que va a leer, nada más. Y el siguiente paso es elaborar un nuevo significado. El lector relaciona la información que el autor presenta con la información almacenada en su mente. Este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es el proceso de la comprensión. Listo, con esto estamos sintetizando qué había sido la lectura comprensiva o cómo llegamos a la comprensión de un texto cuando relacionamos. ¿Qué cosa tenemos que relacionar? Tenemos que relacionar la información que está en el texto, la información que el autor nos ha presentado, con la información que tiene el lector. Cuando relacionamos esa información que está en el texto, que va a ser la información nueva, y la información que tiene el lector, que es la información antigua, vamos a crear esa interacción. Vamos a hacer que el lector y el lector interactúen. Y al interactuar, ¿qué es lo que van a lograr? Ese nuevo significado. Y al lograr ese significado, al lograr interpretar el mensaje que nos ha querido decir el autor, ya se llama comprensión. A la comprensión llegamos cuando interactuamos con el texto. ¿Y cómo interactuamos con el texto? Cuando interpretamos la información en nuestras propias palabras. En nuestras propias palabras tenemos que decir cuál es el mensaje que nos ha querido transmitir el autor. Ahora, para otros autores nos indican que la comprensión
es un proceso. Nuevamente vean, proceso. Para todos los autores indican que la comprensión lectora es un proceso. Entonces ustedes ya han almacenado en su cerebro que la lectura comprensiva es un proceso. ¿Y en qué consiste ese proceso? Consiste en que el lector debe elaborar un significado en su interacción con el texto. Estamos diciendo lo mismo, pero en otras palabras. Si ustedes quieren llegar a la lectura comprensiva, antes de leer cualquier tema, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tener conocimiento de ese tema. ¿Para qué? Para que después, a medida que vayan leyendo, puedan interactuar con el texto. Y al interactuar con el texto, ¿qué es lo que van a hacer después? Crear, elaborar un nuevo significado. Van a interpretar en sus propias palabras lo que el autor nos ha querido transmitir en ese párrafo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la lectura comprensiva después del análisis que hemos hecho de los conceptos que nos brindan los autores? Podemos decir que la lectura comprensiva consiste en saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporciona el texto y los conocimientos del lector. ¿Qué ha pasado? He dicho lo mismo, pero en otras palabras. Ustedes mismos pueden crear sus propios textos utilizando sinónimos. Entonces, ¿qué es la comprensión lectora? Es razonar. ¿Se acuerdan de la primera parte que les he enseñado? Tienen que razonar, ¿sí? Tienen que analizar la información. ¿Y cómo analizamos la información? Cuando interactuamos, cuando relacionamos la información que está en el texto con la información que tiene el lector. Al momento de razonar, al momento de interactuar, ustedes ya van a construir. ¿Qué cosa construyen? Ese significado. Van a construir esa interpretación del mensaje que nos está presentando el autor en su texto. ¿Por qué? Porque solamente estamos relacionando la información que se encuentra en el texto con la información que ya tiene el lector. De esa forma llegamos a la comprensión lectora. Si se han dado cuenta, no es nada difícil obtener la lectura comprensiva siempre y cuando ustedes conozcan el tema. Y a estas alturas, ustedes conocen sus temas, conocen lo que es el lenguaje y comunicación, conocen qué es acentuación, conocen lo que son las estructuras gramaticales, conocen qué es la morfología y terminología médica. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que ustedes se colocan como reto desde el día de mañana aplicar pues técnicas de estudio, empezar a leer cada día, 10 días pónganse de reto, son 10 temas que tienen y no son nada difíciles cuando ustedes ya tienen conocimiento previo de esos temas. El día de mañana, ¿qué van a hacer? El día de mañana solamente agarran su libro, ¿sí? No les va a tomar una hora, media hora les tomará o 15 minutos, dependiendo de cómo conozcan el tema. Entonces, agarran su libro e interactúen con el libro. Relacionen informaciones, información que está en el texto con información previa que ya tienen. Pero no es cuestión de leer todo y de cada oración relacionarla. No, jóvenes. Una vez que lean un párrafo, el primer párrafo, identifiquen, traten de reconocer. A un comienzo sí va a ser, va a resultar un poco complicado, pero cuando ustedes en los 10 días realicen ese proceso, después de los 10 días va a ser más sencillo. Automáticamente su cerebro ya va a estar capacitado para poder reconocer unidades de pensamiento, oraciones principales de los temas que vayan a leer. ¿Por qué? Porque ya lo están habituando a su cerebro a reconocer oraciones principales. Pero si ustedes no leen, no tienen esa costumbre de analizar el texto, difícilmente pues cuando lleguen al examen y les presenten un texto de lectura comprensiva, van a poder razonar, van a poder interactuar con esos temas. Muchos estudiantes dicen, pero nos ponen temas que no conocemos. No es necesario que sepan el tema. Ya hemos demostrado en la primera parte que con el conocimiento que han adquirido desde que están en colegio hasta el día de hoy, ya tienen conocimiento de algunos temas, pueden defenderse y también pueden encontrar la comprensión. Entonces, no hay excusas de decir que no conocían el tema, que no podían resolver. Se puede. Solamente está en ustedes capacitar a su cerebro para desarrollar y pueda identificar las oraciones principales de los textos que les presenten. No hay excusas, ¿sí? Entonces, en su texto también mencionan a Hall, otro autor que ya especifica los tipos de lectura que podemos encontrar. Según Hall, nos indica que la lectura eficiente se va a presentar
cuando el lector utilice todos sus procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. La lectura va a ser eficiente cuando el lector pueda comprender el mensaje que le quiere transmitir el autor cuando ponga en práctica sus procesos perceptivos, es decir, que tenga conocimientos previos del tema, cognitivos cuando conozca y lingüísticos cuando conozca la gramática de la lengua. A través del conocimiento de la gramática de la lengua y los conocimientos previos que ya tienen, pueden deducir la información que está en el texto. Entonces, la lectura es eficiente cuando el lector ya pone en práctica sus procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. ¿Por qué reforzamos esto? Porque también han sido preguntas de exámenes. Entonces, ¿qué les decían en el examen? Cuando el lector pone en práctica sus procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos, ¿a qué tipo de lectura nos estamos refiriendo? Entonces, estaban refiriéndose a la lectura eficiente. ¿Por qué lectura eficiente? Porque el lector ya pone en práctica todos sus conocimientos sobre la lengua, sobre la gramática, y no solamente va a poner sus conocimientos de la gramática, sino toda la información previa que ya tiene sobre todo lo que han adquirido, todo lo que han almacenado, toda la información que han almacenado desde que son niños hasta el día de hoy. Ahora, para el mismo autor, Hall nos indica que la lectura es un proceso interactivo. ¿Por qué decimos que la lectura es un proceso interactivo? Porque el lector, al momento de leer, ya va a poner en práctica todos sus niveles, es decir, todos los conocimientos de la lengua en cuanto a sus niveles. Ustedes saben que la lengua tiene 5 niveles. Tiene un nivel morfológico, ¿sí? ¿Para qué hemos aprendido la morfología? ¿Se acuerdan? Para saber qué forma tenían las palabras. Ustedes al momento de leer pueden determinar qué forma tiene esa palabra. Y no solamente eso, pueden ver el otro nivel de la lengua, que es la semántica. Pueden encontrar el significado o los significados que puede tener esa palabra en ese texto. Ahora, la sintaxis. ¿Qué nos indica la sintaxis? Que las oraciones tienen que seguir un orden, que esas oraciones tienen que tener sujeto, verbo y complemento. Tienen que seguir ese orden para que nuestro lector pueda comprender el mensaje que le queremos transmitir. ¿Por qué? Porque si alteramos ese orden y primero coloco al verbo, después al complemento y finalmente al sujeto, vamos a hacer que el lector interprete de otra forma. Esa oración va a tener doble significado. Al no colocar en orden una oración, hacemos que exista ambigüedad en nuestros mensajes. Entonces, para evitar eso, tienen que seguir esa norma. En el proceso interactivo, este lector ya tiene conocimiento de eso, ya sabe qué es lo que va a encontrar. Ahora, en lo pragmático, solamente estamos relacionando la información en el contexto en el cual se está adecuando la información que se está presentando en el texto. Pragmática estudia los significados de las palabras en los contextos determinados. Vamos a encontrar párrafos donde la información que presentemos no esté relacionado con el tema que estamos abordando. Puede ser que este párrafo ya se ha salido de contexto, ya se ha salido del tema, ya está hablando de otro tema. Entonces, este lector ya puede reconocer el contexto en el cual va a estar enfocado la información del texto. Ya pueden determinar si está contextualizada la información o sea, descontextualizado la información. Esquemática y interpretativa, ustedes al momento de leer el texto, para que sea un proceso interactivo, ya pueden decidir cómo está presentando el lector su información. Si está presentando de lo más general a lo más particular, o si ha presentado la información de lo particular a lo más general. Entonces, con proceso interactivo nos estamos refiriendo a que el lector va a poner en práctica todos sus niveles de conocimiento con respecto a la lengua, lo morfológico, lo semántico, lo sintáctico, lo pragmático. A través de todo esto va a poder llegar a identificar a las oraciones principales, a las unidades de pensamiento que presenta cada párrafo. Ahora, para el mismo autor Hall, nos indica que la lectura es un procesamiento de la información. ¿Por qué decimos procesamiento de la información? Procesamiento de la información. Porque el lector va a tener la capacidad de procesar toda la información que se encuentra en el texto. Cuando decimos capacidad, va a poner en práctica el reconocimiento de los elementos que tiene un texto. Al momento de leer, el lector ya sabe que va a encontrar un título, que va a encontrar párrafos y que esos párrafos tienen que estar constituidos de un conjunto de oraciones donde haya una oración principal y varias oraciones secundarias. A esa capacidad de reconocer los elementos textuales llamamos procesamiento de la información. Este lector ya tiene esa capacidad de reconocer
todos los elementos que presenta el texto. Y no solamente eso, ustedes si profundizan más van a indicar que cada párrafo va a estar constituido de oraciones principales, oraciones secundarias, las cuales se van a unir o enlazar a través del uso de los elementos de transición o de los signos de puntuación. Cada uno, a través de su conocimiento que ya tiene, puede procesar la información que está en el texto. Por último, para el mismo autor nos indica que puede haber una lectura estratégica. ¿Y en qué consiste la lectura estratégica? La lectura estratégica solamente consiste en que el lector tiene que ser eficiente. ¿A qué nos referimos con eficiente? A que a medida que vaya reconociendo las oraciones principales de cada párrafo, tiene que mencionar nuevamente ese significado que ha elaborado. Por ejemplo, lee el primer párrafo. Del primer párrafo tiene que interactuar, tiene que crear ese nuevo significado. Crean un nuevo significado, empiezan a leer el siguiente párrafo. Al momento de leer el siguiente párrafo y construir su significado, tiene que volver a mencionar esa información que ha creado con el anterior párrafo. Y así sucesivamente de cada párrafo. Inicia el siguiente párrafo, tiene que volver a mencionar la información que ha creado en el primer párrafo y en el segundo párrafo. De tal manera que cuando termine de leer todos los párrafos que se encuentran en el texto, este lector puede interpretar todo el mensaje que le ha querido decir el autor en ese texto. Va a poder recordar lo que decía, el mensaje que presentaba en el primer párrafo, en el segundo párrafo, porque ha sido estratégico en su lectura. Ha, ha, ha sabido guiar su lectura a través de la repetición de esos significados que ha ido elaborando a medida que ha ido leyendo. Entonces mañana ustedes pongan en práctica eso. A medida que vayan leyendo el primer tema, vayan supervisando su información de tal manera que cuando terminen de leer, en sus propias palabras puedan decir lo que han entendido del texto. Y no va a ser difícil. Si lo practican por 10 días, los 10 temas, van a ver que cuando lleguen al módulo práctico, al momento de que lean la pregunta, su cerebro es quien les va a dar la respuesta. Muchos estudiantes llegan al examen teniendo dudas. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros de la información que han adquirido. Para que se sientan seguros de esa información, tienen que llegar a estos niveles, tienen que saber interpretar los mensajes que ya están en el libro. Y no solamente el libro de lenguaje, ustedes pueden leer distintos libros de gramática y ya van a poder comprender, ustedes mismos ya van a crear sus propios significados. Y eso va a hacer que se sientan más seguros al momento que llegue el día del examen. Cuando llegue el examen, solamente van a tener que leer la pregunta y el cerebro ya les va a dar la respuesta. Muchos estudiantes llegan al examen, lean la pregunta y leen todavía los incisos y ahí se sienten más inseguros. Entonces, el objetivo de estos cursos es que en la siguiente semana ya iniciamos con el módulo práctico. Ustedes si hacen en estos 10 días esta tareita que se les está dando, se les va a hacer más sencillo. Van a reducir la información. Se reduce la información cuando hacen esto. Si no realizan esto, difícilmente van a consolidar sus conocimientos que han adquirido en todo este tiempo. Bien, trabajamos ahora con los niveles de la comprensión lectora. Cuando yo hablo de niveles de la comprensión lectora, me estoy refiriendo a que todos los estudiantes, al momento de leer, tienen niveles, es decir, que pueden estar en un nivel de la lectura literal o en un nivel de la lectura crítica. Si yo les pregunto, ¿cuándo leen? ¿Leen comprendiendo el texto o no leen comprendiendo el texto? Cuando finalizan de leer, ¿pueden interpretar el mensaje que les ha querido decir el lector? ¿O solamente dicen o descifran con las mismas palabras del autor lo que han entendido? Con las mismas palabras lo dicen porque han ido memorizando. Hay muchos estudiantes que siguen teniendo una lectura literal. Esperemos que para el siguiente módulo, cuando volvamos a pasar clases con ustedes, tengamos ya una lectura crítica. Ese que sea el reto. ¿Por qué decimos lectura literal? Para la lectura literal vamos a indicar que leer es ese proceso de interactuar. Interactuamos con el texto. El lector va a interactuar la información que tiene con el texto. Solamente estamos interactuando, no estamos procesando la información. Solamente estoy buscando la oración principal que se encuentra en el texto. Para la lectura literal, la lectura es la capacidad de comprender un texto escrito. Entonces, cuando decimos capacidad, ustedes ya saben que todos los seres humanos tenemos la capacidad de intercambiar información haciendo uso de la lengua. Pero para la lectura indicaremos que esa capacidad consiste en entender el mensaje que nos quiere transmitir ese autor que ha escrito ese texto. Entonces,
En este nivel de la lectura literal vamos a encontrar subniveles. Dentro de la lectura literal vamos a encontrar una comprensión literal. También podemos encontrar una comprensión global del texto o podemos tener una lectura específica. Existen tres subniveles de la lectura literal. Mientras que en la lectura crítica vamos a indicar que va a consistir en analizar la información. Y cuando yo digo analizar la información, ya me estoy refiriendo a que ustedes tienen que saber relacionar la información que está en el texto con la información previa que ya tienen. ¿Por qué? Porque solamente están analizando el contenido del libro de tal manera que después de reconocer la oración principal puedan contrastar esa información con la información que ya tienen. Cuando lleguen a este nivel, cuando lleguen a contrastar, a relacionar la información, ya estamos indicando que su nivel ya está en la lectura crítica. Aquí en la lectura crítica, ustedes se convierten en lectores activos. Con una lectura literal, seguimos siendo lectores pasivos. Seguimos aceptando la información que dice el texto. Y ustedes han podido notar que en los libros hay errores, hay confusiones. Entonces, hay estudiantes que con estas confusiones siguen aceptando, ¿sí? Aceptan todo lo que dice el texto. Pero en una lectura crítica, este lector tiene que saber analizar esa información y para que analice esa información tiene que tener conocimiento y ustedes ya tienen conocimiento, ya están ya alcanzando esta lectura crítica. El siguiente paso es que ustedes contrasten la información que está en el libro con la información que han adquirido en todo este curso. Entonces, si logran crear esa interpretación, ya son lectores críticos. Ahora, va a depender en qué nivel de lector crítico se encuentran, porque la lectura crítica se va a subclasificar. ¿Cómo lo subclasificamos? En 4 niveles. Dentro de la lectura crítica podemos tener una comprensión contextual, podemos adquirir una comprensión crítica y valorativa, podemos tener una comprensión inferencial o podemos tener un pensamiento crítico. Dentro de la lectura crítica estamos encontrando 4 niveles y estos niveles mucho depende de la información que manejemos en el texto. Entonces, aquí, ¿qué estamos aprendiendo? Que los niveles de la comprensión lectora son en total 2. La lectura literal, cuando el estudiante no tiene conocimiento del tema, va a descubrir nueva información a través de esa lectura. En una lectura crítica, el estudiante ya tiene dominio de ese tema, ya tiene conocimiento. Como ya tiene conocimiento, va a poder analizar la información de tal manera que pueda contrastar la información que se encuentra en el texto con la información que ya tiene. Entonces, si les preguntaran, ¿cuáles son los niveles de la lectura literal? Ustedes dicen comprensión literal, comprensión global y lectura específica. ¿Cuáles son los niveles de la lectura crítica? Ustedes indicarán que son el pensamiento crítico, la comprensión contextual, la comprensión inferencial, la comprensión crítica y valorativa. Bien, ahora, ¿en qué consiste cada uno de estos niveles? Entonces, momento de explicar la comprensión literal. Cuando hablamos de la comprensión literal, estamos indicando que el lector tiene que comprender el sentido concreto y explícito del texto. Tiene que comprender la información que se encuentra concretizada en el texto, es decir, tiene que reconocer la oración principal de ese párrafo que se encuentra explícito. Si ustedes reconocen las oraciones principales, ya están reconociendo los mensajes que los autores nos quieren transmitir a través de esos párrafos. ¿Sí? Entonces, en una comprensión literal, el lector solamente tiene que comprender el sentido concreto y explícito del texto. El mensaje tiene que estar explícitamente explicada en ese párrafo, ¿sí? Para llegar al entendimiento de las ideas del autor en el texto. Listo, entonces, ¿en qué consiste la comprensión literal? En que el lector tiene que comprender qué cosa, el sentido concreto y explícito de la información que se presenta en el texto. ¿Y cómo llegamos a la comprensión literal? ¿Cómo podemos comprender el sentido concreto y explícito de un texto? Cuando ustedes aplican su conocimiento sobre el vocabulario que ya tienen. Todo ese vocabulario que han adquirido en todo el trayecto de su vida les va a ayudar a identificar cuál es ese sentido concreto que presenta el texto. Solamente estamos colocando el vocabulario, su acceso léxico, ¿sí? Ahora,
no solamente van a poner en práctica su vocabulario, su acceso léxico, sino también tienen que encontrar de cada palabrita sus diferentes significados que pueden encontrar. Recordemos que las palabras tienen dos tipos de significado, uno denotativo y otro connotativo. Ustedes tienen que saber interpretar esos significados que se encuentren en una palabra. Después, tienen que tener lo mismo que hemos dicho acá, su conocimiento intuitivo o académico de la estructura lingüística de su idioma. Ustedes ya saben que toda oración tiene que estar ordenada de acuerdo a la norma que nos indica la sintaxis, sujeto, verbo y complemento. Si ustedes pueden encontrar esas unidades, van a poder reconocer el mensaje que les quiere transmitir ese autor. Pero si la oración está desordenada, van a tener que buscar alternativas y ver dónde está la oración principal. Y ustedes ya saben, los signos de puntuación nos ayudan a determinar cuándo una oración está desordenada. Entonces ponen en práctica todo su conocimiento que tienen de la gramática, del vocabulario que han adquirido toda su vida para poder encontrar la comprensión del sentido concreto y explícito del texto. Bien, entonces, cuando hablamos de la comprensión literal, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que el lector tiene que comprender qué cosa, el sentido concreto y explícito del texto. La información o el mensaje tiene que estar escrito en ese párrafo para poder comprender cuál es el mensaje que nos quiere transmitir ese autor. Y para llegar a eso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Su vocabulario que han adquirido en todo el trayecto de su vida. Y no solamente eso, tienen que tomar en cuenta todos los significados que tienen las palabras que están utilizando en ese texto. Además, tienen que tener conocimiento de la gramática de la lengua. Tres aspectos para llegar a la comprensión literal. Y ustedes ya lo tienen. En colegio hemos practicado mucho eso. Ahora, en la comprensión global, tenemos que al finalizar nuestra lectura, tenemos que tener una idea total de lo que el autor nos ha querido transmitir. Entonces, basándonos en los conceptos que nos dice su libro, nos indica que la comprensión global va a consistir en que el lector, al final de su lectura, debe tener en su mente una idea total de lo que el autor dice en el texto. ¿Y cómo llegamos a obtener esa idea total o el mensaje que el autor nos quiere transmitir? Cuando ponemos en práctica nuestros conocimientos sobre la lengua, ¿sí? Además, el lector debe extraer la esencia del texto. En su primera lectura, ustedes solamente tienen que encontrar las oraciones que van a sintetizar o que van a expresar el mensaje que nos quiere decir el autor en su texto. Deben comprender cuál es ese mensaje esencial. Solamente estamos trabajando con lo esencial. No vamos a determinar de todos los párrafos cuál es la oración principal. No. A medida que están leyendo, ustedes van a ir relacionando la información de tal manera que cuando terminen de leer tengan el mensaje global, el mensaje que nos ha querido transmitir a través de toda esa información. ¿Cuál es el mensaje que nos ha querido transmitir el autor? Solamente va a haber uno. Me estoy refiriendo a la tesis. La tesis es la postura, es la propuesta del por qué el autor ha escrito ese texto. Si ustedes reconocen la tesis, vamos a poder decir que están en su comprensión global, porque han podido, a través de esa lectura, al final han podido identificar cuál es el mensaje que nos ha querido transmitir el autor. Identificar el sentido global de un texto. Ahí está. Si ustedes logran identificar la tesis, el motivo del por qué el autor ha escrito ese texto, vamos a indicar que han llegado a su comprensión global. Entonces, hemos indicado que la comprensión literal consiste en comprender qué cosa, el sentido concreto y explícito del texto. La comprensión global, ¿en qué consiste? En que el lector, al finalizar su lectura, debe indicar cuál es la idea, cuál es el mensaje esencial o la tesis que ha expresado ese autor en el texto, ¿sí? Es un mensaje. No tiene que decirnos todo lo que decía en el texto. Tiene que darnos el mensaje global, la idea total. ¿Por qué el autor ha escrito ese texto? Ahora, la lectura específica, ustedes ya pueden definirlo porque todos lo hemos utilizado en un momento de nuestras vidas, más que todo cuando dan exámenes en colegio y se enteran que había examen, por ejemplo. Hay estudiantes que no anotan qué días son los exámenes y se sorprenden. Entonces, minutos antes del examen ya están leyendo y están obteniendo mucha información en poco tiempo. Entonces, la lectura específica, ¿en qué consiste? En que un lector solamente va a leer los pasajes que le interesan de ese texto. No va a leer todo el texto, solamente va a leer las partes que le interesan.
Y cuando leemos las partes que nos interesan de ese texto, estamos teniendo una lectura específica. Entonces, ¿en qué consiste la lectura específica? La lectura específica consiste en que vamos a absorber mucha información en poco tiempo. Ya, y si les preguntan, ¿en qué consiste la lectura específica? ¿Qué dicen? Que el lector solamente va a leer los pasajes que le interesan. No lee todo el texto, lee solamente algunas partes que le interesan. ¿Para qué? Para obtener mayor información en poco tiempo. Muy bien, entonces hasta acá ya hemos definido lo que es la lectura literal y cómo reconocer sus niveles. La comprensión literal, cuando comprendemos el sentido concreto y explícito del texto. La comprensión global, el lector al finalizar su lectura debe tener ya una idea total de lo que el autor nos quiere transmitir. En la lectura específica, el lector solamente lee las partes que le interesan, no va a leer todo el tema, solamente este lector va a leer las partes que le va a interesar. En una lectura crítica ya estamos encontrando 4 niveles, ya estamos acabando. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 4 niveles que vamos a encontrar? Pensamiento crítico, comprensión contextual, inferencial y la comprensión crítica valorativa. ¿Cómo encontramos el pensamiento crítico? ¿Cuándo llegamos al pensamiento crítico? ¿Cuándo nos vamos a encontrar en este nivel? Nos vamos a encontrar en el pensamiento crítico cuando el lector determine, ¿sí? ¿Qué es lo que va a determinar? Va a determinar si va a aceptar la información que está en el texto o si la va a rechazar. Cuando el lector está en ese nivel de poder aceptar o rechazar la información que se encuentra en el texto, ya está utilizando su pensamiento crítico, ya está en este nivel de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento previo que tiene el tema, va a poder determinar, va a poder decidir si la información que le está presentando el texto es fidedigno o no es fidedigno, si se ha basado en autores o no se ha basado en autores. Eso hace el hecho de que el texto presente o nombre autores hace que ustedes tengan más confianza en la información que está presentando el texto. Pero si no hay autores, si no argumenta de forma correcta la información que está manejando, difícilmente el lector va a tener confianza a la información que se presenta en el texto. Entonces, para tener pensamiento crítico, ustedes tienen que tener ya un conocimiento previo del tema para poder determinar si la información que van a encontrar en el texto, la van a aceptar o la van a rechazar. ¿Sí? ¿Por qué aceptan? ¿Por qué rechazan? Porque va a depender del grado de confianza con el cual manejen la información ese autor. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos cuando los lectores utilizan preguntas, ¿sí? A medida que van leyendo, se van cuestionando. ¿Y qué preguntas se van cuestionando? ¿Cuál es el problema del texto? ¿A qué conclusión llega el autor sobre el problema? ¿Cuáles son las razones para que el autor piense de esa forma? El lector tiene que estar alerta a un mal razonamiento para saber si va a aceptar o rechazar esa información. Bien, usó el autor hechos u opiniones, por eso les decía, va a depender mucho de cómo argumente la información el autor para que ustedes puedan aceptar o rechazar esa información. Entonces, ¿en qué consiste el pensamiento crítico? El pensamiento crítico consiste en que el lector debe determinar si la información que se encuentra en el texto la va a aceptar o la va a rechazar. Todo eso depende del grado de confianza en el que se presente la información en el texto. Nada más. Trabajamos ahora el siguiente tipo de comprensión. Tenemos a la comprensión contextual y cuando hablamos de contextual estamos hablando de que toda la información que va a presentar el texto tiene que estar contextualizada, tiene que referirse a un solo contexto. Puede ser político, puede ser económico, puede ser sociohistórico, va a depender de qué tipo de información estemos presentando en el texto. La comprensión contextual, según su libro, va a consistir en leer para responder pregunta de examen. Algunos les decían, cuando se lee para responder, ¿a qué nivel estamos haciendo referencia? A la comprensión contextual. La comprensión contextual, ¿cómo la adquirimos? La vamos a adquirir cuando nosotros tomemos en cuenta la situación sociohistórica de cuándo se ha escrito ese texto. ¿Sí? Entonces, cuando hablen de comprensión contextual, tienen que hablar del contexto, de la situación sociohistórica de cuándo se ha escrito ese texto. Es decir, cuál es el contexto sociohistórico en el que se ha escrito ese texto.
y la manera en la que este contexto influyó en la creación del texto o del libro. Solamente estamos analizando cómo se ha escrito ese texto, por qué se ha escrito ese texto. Se deben considerar factores sociales, religiosos, políticos, económicos, culturales, todo el contexto. Para poder leer, para responder, tienen que saber el contexto. ¿Por qué se ha escrito ese libro? ¿En qué momento se ha escrito? Si se ha escrito en un momento donde habrían problemas políticos o habían problemas económicos, para poder comprender ese texto, tienen que saber en qué momento ese autor ha redactado ese texto. Bien, ya hemos hablado del pensamiento crítico, de la comprensión contextual. Trabajemos ahora con la comprensión inferencial. Cuando hablamos de la comprensión inferencial, estamos indicando que nosotros tenemos que inferir, tenemos que deducir una información que no se encuentra en el texto. Entonces, la comprensión inferencial se va a presentar cuando el lector se da cuenta lo que el autor quiere transmitir y podrá hacerlo a un nivel inferencial. Se da cuenta, decimos, porque no va a estar de forma explícita la oración principal en el párrafo. Vamos a encontrar oraciones donde no haya oración principal, donde el lector tenga que deducir cuál es el mensaje que el autor ha querido transmitir con ese conjunto de oraciones. Entonces, lo que debe hacer primero el lector es interpretar, ¿sí? Deducir la información. Y para poder interpretar y decir lo que el autor nos ha querido transmitir, deben utilizar sus competencias. Todos tenemos competencias. ¿Y a qué nos referimos con competencias? A que para poder inferir una información que no se encuentra de forma explícita en el texto, tipos de competencias. Puede ser la competencia interpretativa o la competencia deductiva. Cuando yo hablo de la competencia interpretativa, me estoy refiriendo a que el lector, al momento de leer todo ese párrafo, al finalizar, va a poder generalizar la información, va a poder predecir lo que puede ocurrir o puede suponer la información o el mensaje que le quiere transmitir el autor. Cuando generalizamos la información, predecimos o suponemos, ya estamos utilizando nuestra competencia interpretativa. Ahora, cuando solamente nos centramos en cada oración y de cada oración reconocemos cuál es el mensaje que nos ha querido transmitir el autor a través de esas oraciones, vamos a indicar que ya estamos utilizando nuestra competencia deductiva, porque a través de esa información que estamos recaudando de cada oración, vamos a poder decir al final cuál es la conclusión, cuál es el mensaje que el autor nos ha querido transmitir. Entonces, para poder inferir, existen dos tipos de competencias. En una primera lectura ya podemos, al finalizar de leer ese párrafo, podemos generalizar la información, podemos suponer qué es lo que va o cuál es el mensaje que el autor nos ha querido transmitir. O podemos utilizar la competencia deductiva, que consiste en analizar cada oración que se encuentra en ese párrafo y de cada oración reconocer el mensaje y después sacar conclusiones. ¿Cuál es el mensaje que el autor nos ha querido transmitir a través de ese conjunto de oraciones? Bien, entonces, hasta ahí que hemos visto. Hemos visto al pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo obtenemos cuando determinamos si la información que se presenta en el texto la vamos a aceptar o la vamos a rechazar. La comprensión contextual solamente se refiere a que tenemos que tomar en cuenta el contexto, es decir, que vamos a leer ese texto para responder preguntas, para responder cuestionantes. Y estas cuestionantes que vamos a tener van a ser respecto al contexto, a la situación sociohistórica en la que se haya escrito ese texto. Ahora, hemos visto la comprensión inferencial. La comprensión inferencial solamente consistía en que cuando no se encuentra el mensaje de forma explícita en el párrafo, el lector debe interpretar, debe encontrar cuál es el mensaje que ha querido expresar el autor a través de ese conjunto de oraciones. Entonces, para poder inferir, existen dos tipos de competencias, las competencias interpretativas y las competencias deductivas. Las interpretativas solamente consistían en que después de leer ese párrafo, tenemos que generalizar la información, tenemos que predecir o suponer el mensaje que nos ha querido transmitir el autor. O podemos utilizar una competencia deductiva donde analicemos oración por oración, oraciones que se encuentren dentro de ese párrafo, encontrar cada mensajito que está expresando cada oración y así poder dar conclusiones. Vamos a inferir, vamos a deducir cuál es el mensaje que ha querido transmitirnos el autor.
Trabajamos ahora con el último tipo de nivel según la lectura crítica. Según la lectura crítica también podemos tener una comprensión crítica valorativa. Ahora, ¿qué nos referimos con comprensión crítica valorativa? En la comprensión crítica valorativa, ustedes o los estudiantes ya tienen que tener dominio del tema. Antes de leer un tema, ya tenemos conocimiento de todo lo que va a decir ese texto. Como ya tenemos conocimiento, vamos a poder dar una valoración a ese texto. Vamos a poder cuestionar la información que está en ese texto a través de argumentos. Entonces, la comprensión crítica valorativa solamente consiste en que el lector va a valorar la información que está en el texto a través de argumentos. Entonces, comprender un texto en un nivel crítico valorativo no significa lo que les decía a un comienzo, no significa criticar el tipo de letra que tiene ese texto, o si está mal tildada, o si se están utilizando de forma incorrecta las grafías. Con criticar nos estamos refiriendo a juzgar la información que se encuentra en el texto, a saber discernir la información, si la información que está presentando es fidedigna o no es fidedigna. El lector debe acudir a su sentido común para poder entender lo que se trata el texto, lo que les quiere transmitir el autor. El lector toma una posición frente a lo que expresa el autor para poder deducir su contenido de la forma más fácil. Muy bien, entonces, la comprensión crítica valorativa, ¿en qué consiste? Consiste en que ustedes o el lector debe valorar y argumentar la información que está presentando el texto. Bien, entonces, hasta ahí, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de los niveles de la comprensión lectora, hemos visto cuántos subniveles tiene cada uno de esos niveles, lectura literal y lectura crítica. Hasta ahí. Hay preguntas, hay consultas sobre la comprensión lectora, dudas, consultas, preguntitas, dudas. Muy bien. Entonces, me imagino que se ha comprendido y ya tienen un concepto claro de lo que es lectura comprensiva. Como ya tienen ese concepto claro, ya saben cuál es su reto. A partir de mañana, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aplicar las técnicas de estudio, y con esto ya finalizo la clase. Tengo que hablar de las técnicas de estudio también. Entonces, voy a dejar de compartir para poder compartir lo que es técnicas de estudio. Y de forma rápida vamos a explicar esto. Entonces, 2 minutitos para que yo pueda compartir este material y así finalizar la clase hablando de técnicas de estudio. Como no ha habido preguntitas, ha quedado claro cómo encontrar la lectura comprensiva. Trabajemos ahora lo que son las técnicas de estudio. Una vez que ustedes hayan comprendido lo que es lectura comprensiva en todos los textos que lean, siempre que lean un texto ya saben que tienen que relacionar la información que está en el texto con la información previa que ustedes ya tienen. Ese hecho de relacionar información, de interactuar con el texto, está haciendo que ustedes puedan reconocer esas oraciones principales que les va a servir para realizar una técnica de estudio. Una técnica de estudio se lo utiliza solamente con el fin de saber aprender un tema. El objetivo es que ustedes aprenden el tema a través de la aplicación de una técnica de estudio. Las técnicas de estudio son solo un conjunto de procedimientos que nos van a permitir mejorar la calidad, la eficacia, la eficiencia de nuestros estudios y aprendizajes en el área determinada. Las técnicas de estudio no solamente la van a utilizar para el lenguaje, estas técnicas de estudio la pueden utilizar en todas las áreas. Ustedes tienen que aprobar 5 temas, tienen 5 materias: matemáticas, lenguaje, física, química, biología. Entonces, ustedes ya pueden hacer una técnica de estudio a partir de este momento porque ya han adquirido todos los conocimientos de los 10 temas, ya saben de qué trata. Tal vez falta pulir los conocimientos. Entonces, para pulir, tienen que aplicar una técnica de estudio. Y todas las técnicas de estudio tienen objetivos, ¿sí? Ahí estamos los objetivos. Y el único objetivo es que ustedes puedan, a través de una técnica de estudio, poder interpretar la información que está en el texto. Entonces, van a existir en total 4 técnicas de estudio que se mencionan en su texto, que es el esquema, el preciso, el mapa conceptual y los resúmenes. ¿Cómo utilizamos estas técnicas de estudio? ¿Cómo las vamos a emplear? Para emplearlas, ustedes deben tomar en cuenta su nivel de conocimiento. ¿Por qué digo nivel de conocimiento?
porque mucho depende de cómo estén manejando la información. Hay estudiantes que con solo un golpe de vista de ver la idea principal y las ideas secundarias pueden recordar todo el concepto que se encontraba en el texto, pero hay otros estudiantes que con solo ver la idea principal no pueden recordar ese concepto, no pueden recordar el significado que han creado en su interacción con el texto. Entonces, por eso vamos a definir que para realizar una técnica de estudio deben tomar en cuenta el grado en este caso, el grado de conocimiento del tema. Si ustedes no conocen su tema, difícilmente van a poder realizar una técnica de estudio, pero si conocen su tema, va a depender qué tipo de técnica van a utilizar para que después esa información se quede grabada en su memoria de largo plazo. Hay estudiantes que solamente les gusta analizar ideas porque en una segunda lectura, cuando ven esa idea, ya pueden recordar toda la información que estaba en el texto. Para esos estudiantes es bueno que realicen esquemas. Los esquemas le ayudan al estudiante a recordar toda la información que estaba en el texto a través de las ideas. Pero como hemos visto, hay estudiantes que no pueden recordar la información que se encontraba en el texto viendo esas ideas. Entonces, esos estudiantes tendrán que manejar mapas conceptuales o resúmenes. ¿Por qué? Porque en el mapa conceptual ya estamos trabajando lo que es una idea principal y su concepto, su oración principal. Idea principal en una elipse y a través de una flecha vamos a mencionar el concepto, la proposición, la oración principal que hemos encontrado en el texto. Ahora, hay estudiantes que no les gusta manejar los elipses ni las flechas. Entonces, esos estudiantes pueden elaborar los resúmenes. En los resúmenes solamente estamos copiando esas oraciones principales que hemos encontrado en el texto. Si en el texto hemos encontrado 4 párrafos, entonces tengo que reconocer las 4 oraciones principales y esas 4 oraciones principales tengo que plasmarlas en un resumen. Ahora, ustedes, cuando yo explique cómo elaborar un resumen, se van a dar cuenta que para plasmar esas oraciones tienen que unirlas con los elementos de transición. Dependiendo de la información que están introduciendo, van a elegir la conjunción correcta, de tal manera que en una siguiente lectura ustedes puedan recordar cuál es el significado que han creado a través de esa oración que han encontrado. El objetivo es el mismo. Cada técnica de estudio les tiene que hacer recuerdo a la interpretación, al mensaje que han creado después de la interacción del texto. Aquí solamente estoy trabajando con ideas. Aquí estoy trabajando en el mapa conceptual y en el resumen estoy trabajando con las oraciones principales. Solamente estamos copiando la información que estaba en el texto. Copio la idea principal y copio toda la oración, toda la proposición. En un resumen, copio toda la oración principal, 5 oraciones principales de los 5 párrafos, 10 oraciones principales si han habido 10 párrafos. Y esas oraciones principales tienen que estar relacionadas para cumplir las características que tiene un resumen. El resumen va a tener 6 características que también han sido preguntas de examen, ¿sí? Tiene que tener fidelidad, objetividad, tiene que ser breve, tiene que ser completo, tiene que tener cohesión, tiene que ser coherente, tiene que tener claridad. De esa forma vamos a construir el resumen. En el preciso, ¿qué sucede? Hay estudiantes que no quieren manejar ideas, tampoco quieren trabajar con oraciones principales que se encuentran en el texto. Quieren ya trabajar sus interpretaciones, los mensajes que han creado a través de la interacción que han tenido con el texto. Entonces, para esos estudiantes, lo considerable es que realicen precisos. En los precisos no copiamos oraciones principales. En los precisos colocamos la interpretación que el lector ha tenido al momento de interactuar con el texto. Ese significado que han elaborado lo pueden plasmar en un preciso. Por eso decimos que el preciso hace que el estudiante se vuelva más creativo. Entonces, todo depende de cómo manejen ustedes la información. Si con un solo golpe de vista pueden reconocer a través de la idea la información que estaba en el texto, realizan esquemas. Pero si no pueden reconocer a través de las ideas sus conceptos, pueden trabajar mapas conceptuales y resúmenes, porque en ambos estoy trabajando con la oración principal que se encuentra en el texto. Ahora, si no quieren trabajar con oraciones principales y quieren trabajar con la interpretación que han creado en su lectura comprensiva, van a trabajar los precisos. ¿Por qué el preciso? Porque al momento de redactar esa primera interpretación que han tenido en el primer párrafo, va a hacer que recuerden la oración principal que se encontraba en el texto. En el resumen,
en la oración principal que están redactando del primer párrafo va a ser que ustedes recuerden la interpretación, el mensaje que ustedes han creado al momento de interactuar con ese texto. Entonces, hay 2 formas o 4 formas para que ustedes puedan recordar la información que han creado en su lectura comprensiva. En una siguiente lectura de su técnica de estudio, solamente va a ser recordar esos significados. Y al recordar esos significados, ya no va a haber necesidad de volver a leer esa técnica de estudio, porque el cerebro ya va a almacenar esa información. Todo depende de cómo manejen la información, ¿sí? Entonces, trabajamos esquemas, ¿sí? ¿Qué es un esquema? ¿Cuál es la importancia? ¿Y cómo lo elaboramos? Para los esquemas, vamos a indicar que lo vamos a definir como un procedimiento de síntesis escrita de las ideas de un texto. Si en el examen les preguntan, ¿es un procedimiento de síntesis escrita? ¿De quién estamos hablando? Ustedes indicarán que están hablando del esquema, ¿sí? Entonces, palabra clave, procedimiento de síntesis escrita. ¿Por qué síntesis escrita? Porque solamente estamos considerando a las ideas principales que se encuentran en el texto o a las ideas secundarias. Todas estas ideas que se van a plasmar tienen que estar ordenadas de forma clara, de forma lógica, de tal manera que les permita comprender el tema en su segunda lectura. ¿Por qué realizamos esquemas? ¿Por qué será importante realizar esquemas? Los esquemas le permiten al estudiante que de un solo golpe de vista puedan reconocer o recordar toda la información que estaba en el texto. Además, hace que ustedes puedan interpretar ese mensaje que el autor les ha querido transmitir solamente viendo la idea principal. Ahora, ¿cómo lo elaboramos? ¿Cómo elaboran a un esquema? Va a depender mucho de qué tipo de esquema ustedes quieran elegir. Pueden utilizar un esquema de desarrollo donde solamente utilicen los números, ¿sí?, de forma sucesiva para ir mencionando la oración principal, de la oración principal la idea principal, de la oración secundaria sus ideas secundarias, ¿sí? Entonces ahí tenemos su concepto de un esquema de desarrollo y cómo lo elaboramos de esta manera. Trabajo primero con el título, después del título menciono al número 1, donde va a estar la oración, de la oración principal, la idea principal, y en los números que van sucesivamente van a hablar de las ideas secundarias. Terminan de hablar de las ideas secundarias, pueden hablar otro punto donde está el número 2 y así mencionan a la idea principal del siguiente párrafo, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a ir desarrollando el esquema de desarrollo. Pueden existir más esquemas, podemos encontrar esquemas de llaves, donde en vez de los números que vamos a utilizar, las llavecitas, donde también trabajamos con idea principal e idea secundaria. Ven acá, tengo primero al tema, abro con las llavecitas, menciono las ideas principales y después menciono las ideas secundarias. De esa forma, en forma de abanico, voy armando y estructurando el esquema de, en este caso, de llaves. El siguiente tipo de esquema va a ser el esquema de barras, donde en vez de las llavecitas, colocaré las barras. Y la información va a ir de la misma forma. Primero coloco el tema, después coloco la barra y en vez de esas llaves coloco las barritas. Menciono las ideas principales, coloco las barritas y voy mencionando las ideas secundarias. Por último, podemos elaborar un esquema de ángulos y flechas, donde en vez de las llaves o de las barras, vamos a colocar las flechitas. Entonces, ahí tenemos el esquema de desarrollo, el esquema de llaves, el esquema de barras y por último, el esquema de ángulos o de flechas. Bien, trabajo ahora con el mapa conceptual. Hemos indicado que cada técnica de estudio tiene un concepto, tiene un término para poderlo definir. El esquema lo van a definir como un proceso de síntesis escrita donde van a tomar en cuenta solamente las ideas. En el mapa conceptual vamos a indicar quién lo ha creado. Si les preguntan quién es Joseph Novak, ustedes indican que es el creador de los mapas conceptuales. Este autor nos indica que un mapa conceptual es un recurso esquemático donde vamos a tomar en cuenta los significados conceptuales. No solamente trabajamos las ideas, también trabajamos esos conceptos que se presentan en las oraciones principales. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la información? ¿Cuáles son los elementos que utilizamos para trabajar la información en un mapa conceptual? En total son 3. Vamos a encontrar un concepto, las palabras enlace y las proposiciones. Cuando hablamos de conceptos, estamos hablando de esa idea principal que se va a mencionar en la oración principal.
El concepto es la palabra que se va a emplear para designar ya sea una imagen, un objeto, va a depender de qué información estén presentando en ese párrafo, ¿sí? De tal manera que cuando leamos esa palabra, esa idea principal, puedan recordar en su mente cuál era el concepto. Ahora, si no recuerdan el concepto, colocan la barrita, en este caso la flechita, mencionan a la palabra enlace para unirlo con su proposición. La proposición es el concepto, el significado que tienen de esta idea principal. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tienen los mapas conceptuales? Los conceptos, las palabras enlace y las proposiciones. Trabajamos ahora cómo van a estar encerrados estos tipos de información. Para encerrar la información utilizamos el elipse y el óvalo. Colocamos elipse u óvalo a los conceptos y a las proposiciones, porque las palabras enlace van a estar en las líneas o en las flechas. Trabajo ahora con el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo donde estamos trabajando el tema y a través de las flechas estamos mencionando la idea, el concepto con sus proposiciones. Y en las flechitas estamos encontrando las palabras enlace. Trabajamos ahora lo que es el resumen, ¿sí? Para ir finalizando ya la clase y hablar del preciso. En un resumen, ustedes se van a dar cuenta que ya no estamos sintetizando la información, tampoco estamos realizando un recurso esquemático. En un resumen ya estamos discriminando la información, estamos separando la información de lo más importante a lo menos importante. Entonces, ¿cómo definimos al resumen? Como un trabajo de abstracción, donde separamos y discriminamos la información que está en el texto, porque solamente nos interesa reconocer lo que son las oraciones principales. En un resumen, no voy a tomar en cuenta las oraciones secundarias. ¿Dónde tomo en cuenta las oraciones secundarias? En el mapa conceptual o en el esquema. Pero en el resumen, no. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir ciertas características. ¿Y cuáles son esas características que debe tener el resumen? Hemos indicado que primero debe tener la fidelidad. ¿Cómo logramos la fidelidad en un resumen? Cuando plasmamos todas las ideas que menciona el autor en cada uno de sus párrafos, cuando mencionamos todas las oraciones principales que se encuentran en cada uno de sus párrafos. Es decir, que la fidelidad va a consistir en presentar las ideas del autor tal como está expresada en el texto. No podemos modificarlas, porque si modificamos, ya no va a tener objetividad ese resumen. Entonces, ¿qué es la objetividad? La objetividad consiste en que el lector no puede colocar ninguna interpretación personal en ese texto. Si ya coloca una interpretación personal, no es resumen, ya no es objetivo. Para que sea objetivo ese resumen, no tenemos que colocar ninguna interpretación en el resumen. Ahora, todo resumen debe ser breve y completo. Cuando decimos breve, estamos indicando que tenemos que mencionar todas las ideas principales, oraciones principales. No voy a mencionar oraciones secundarias, porque si menciono oraciones secundarias, el texto se va a ampliar. Si solamente tomo en cuenta las oraciones principales, voy a reducir ese texto a la menor extensión del texto original. De esa forma voy a encontrar la brevedad en el resumen. Ahora, ¿por qué decimos completo? Porque si en el texto encontramos 10 párrafos, tenemos que mencionar las 10 oraciones principales de cada párrafo. Debe contener todas las ideas básicas. Debemos mencionar todas las oraciones principales. De esa forma vamos a hacer que nuestro resumen sea breve y completo. Ahora, la siguiente característica que debe tener un resumen es que debe ser coherente. Y cuando hablamos de coherente, lo hemos hablado en el párrafo o lo han hablado en el texto, las características que deben tener el párrafo y el texto. ¿Y en qué consiste? En organizar la información. Toda la información que ustedes presenten debe presentar un orden lógico. Es decir, ustedes ya tienen que determinar si van a presentar la información de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. La siguiente característica que debe tener un resumen es la cohesión. Y cuando hablamos de cohesión, estamos indicando cómo vamos a relacionar la información, cómo vamos a unir la oración principal con la otra oración principal y cómo lo unimos con los elementos de transición o con la ayuda de los signos de puntuación. Si utilizamos de forma correcta los signos de puntuación o los elementos de transición, vamos a indicar que ese resumen sí tiene cohesión, si los elementos están relacionándose a través de los signos de puntuación o los elementos de transición. Por último, tenemos a la claridad. Oh, correcto, ¿sí? Otra característica de resumen es que debe ser correcto. ¿Y cómo logramos que nuestro resumen sea correcto? Cuando es claro y legible.
¿Y cómo sabemos que nuestro texto es claro y legible? Cuando seguimos todas las normas gramaticales de la lengua. Es decir, que todas las oraciones que vamos a plasmar en este resumen tienen que tener un orden, tienen que mencionar al sujeto, al verbo y al complemento. Todas las palabras tienen que estar correctamente acentuadas. Y no solamente eso, las palabras, sus letritas tienen que estar correctamente escritas, las grafías, porque si no están escritas de forma correcta, no están tildadas las palabras de forma correcta o no sigan un orden las oraciones, ese resumen no va a ser correcto. ¿Sí? Entonces ahí están las características que también han sido preguntas de examen en, en su examen, en los exámenes anteriores. Ahora trabajamos con el preciso y con esto vamos cerrando la clase. ¿Sí? En un preciso, ya no lo vamos a definir como un trabajo de abstracción, de separación o discriminación o como un recurso esquemático. El preciso ya se lo define como una forma de resumen. Es una forma de resumen donde solamente va a tener como objetivo hacer que el alumno logre su objetividad. Es decir, que puede interpretar el mensaje que el autor le ha querido transmitir en ese texto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene el preciso? El objetivo que va a tener es conducir al alumno a la reflexión. Ustedes reflexionan, analizan y deducen cuál es el mensaje que les ha querido transmitir el autor a través de esa oración principal. Fomentan su creatividad, además crean su propio estilo. Ustedes al momento de redactar un preciso ya pueden saber cuáles son las formas o las palabras que van a utilizar para explicar lo que el autor les ha querido decir. Ahora, estas son las reglitas que deben tomar en cuenta para escribir un preciso. La pregunta que ha entrado como pregunta de examen en los años anteriores era esto. ¿En cuál de las técnicas de estudio podemos reducir a la tercera parte el texto? Tercera parte es el preciso. ¿Sí? El alumno al momento que va a interpretar todo el mensaje que está en el párrafo o en todos los párrafos, tienen que tomar en cuenta que si el texto está compuesto de 600 palabras, su preciso tiene que ser la tercera parte. Es decir, que solamente tendrá que tener 200 palabras. Además, cuando ustedes terminan de hacer el preciso, ustedes deben colocar otro título, ¿sí? A través de los sinónimos pueden crear su propio título. Por eso se caracteriza el preciso. Bien, entonces ahí está de manera general lo que son las técnicas de estudio, sus reglitas y qué más, sus conceptos. Nada más, ustedes ya pueden poner en práctica el día de mañana, dependiendo de su nivel de conocimiento, qué técnica emplear, ya sea un preciso, un resumen, va a depender de cómo manejen la información. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas, consultas, dudas? Hemos hablado de lectura comprensiva y de las técnicas de estudio. Bien, como no hay preguntitas, no hay dudas, hasta ahí sería la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Ruth. Hasta luego, jóvenes, que tengan muy buenas noches.